En este video vamos a ver cómo crear una ruta dinámica para nuestras consultas de Power Query. En este ejemplo tengo una consulta que carga todos los archivos de la carpeta del mes de febrero. Posteriormente que carga estos archivos, filtra los archivos con el nombre de ventas y posteriormente toma el archivo de ventas más reciente. Una vez que toma este archivo, carga los datos de la hoja para posteriormente hacer algunas modificaciones. Como por ejemplo, podemos ver que se le da formato y que se agrega, podemos ver a la derecha otra tabla, que lo podemos ver aquí en el editor de Power Query, en la siguiente consulta, que viene siendo la tabla que teníamos a la derecha, que es un ranqueo por sucursal. También tenemos un ranqueo por libro más vendido, entre otros ranqueos. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una ruta dinámica. ¿Esto por qué? Si nos regresamos al primer paso que mencionábamos, que es el paso de origen, podemos ver la ruta de la carpeta que se está cargando, que en este caso es la carpeta del mes de febrero. El problema que tenemos es cuando este archivo lo copiamos y lo pegamos en la carpeta del mes de marzo y queremos obtener la información más reciente de marzo. Pues el archivo va a seguir buscando información en la carpeta del mes de febrero. Entonces vamos a hacer esta ruta dinámica para cuando yo copie el archivo y lo pase a la carpeta del mes de marzo, el archivo determine en qué carpeta está almacenado y al determinar que está almacenado en la carpeta del mes de marzo, pues ahora cargue los archivos de la carpeta de marzo. Ahora, aunque este no sea tu caso, la ruta dinámica te puede servir en caso de que compartas tus archivos con algún compañero, ya que al guardarlos él en su computadora es muy probable que el nombre de usuario sea diferente o la ruta en la que pega estos archivos, con lo cual la consulta no estaría funcionando y tendríamos que venir aquí al paso de origen a cambiar esa ruta. Y si son varios archivos o varias consultas, pues serían varias modificaciones que tendríamos que hacer. De esta manera, si nosotros compartimos nuestros archivos con alguna otra persona o nosotros cambiamos el nombre de alguna carpeta, nuestra consulta no va a estar teniendo el error de que cambió la ruta. Para crear esta ruta dinámica, primero la vamos a crear desde Excel y posteriormente la vamos a cargar a Power Query. Voy a cerrar el editor de Power Query, voy a regresar a lo que es Excel, voy a agregar una nueva hoja. A esta hoja le voy a dar el nombre de ruta para saber qué información tengo aquí. Y en la celda B2 voy a escribir una fórmula. Esta fórmula te la voy a dejar en la descripción del video, que es igual, y escribimos celda. Posteriormente voy a utilizar la opción nombre archivo, simplemente me desplazo con las flechas y selecciono contacto la opción nombre archivo y cierro paréntesis. Presiono enter y aquí ya tenemos la ruta de la carpeta donde está almacenado el archivo, el nombre del archivo y el nombre de la hoja donde nos encontramos, que es ruta. Para separar la información voy a utilizar la fórmula encontrar. ¿Qué es el dato que requiero encontrar? Pues es el corchete de apertura que podemos ver que se antepone al inicio del nombre del archivo. Entonces en B3 voy a escribir nuevamente igual y voy a escribir encontrar. Igual también esta fórmula la voy a dejar en la descripción del video. Encontrar. Selecciono Tab para autocompletar y voy a abrir comillas. El texto buscado es el corchete de apertura que podemos utilizar al 91 para escribirlo y posteriormente cierro comillas. Voy a colocar una coma y el siguiente dato que nos está pidiendo es dentro de qué texto estamos buscando el corchete de apertura. Pues en mi caso es en la celda B2, que es donde tengo la ruta completa del archivo. Coloco nuevamente una coma y me indica el número inicial, es decir, desde qué carácter va a buscar. Pues en mi caso es desde el primer carácter, así que voy a colocar 1 y voy a cerrar paréntesis, voy a presionar Enter. Aquí me dice que en la posición 70 es donde se encuentra el corchete de apertura. Ahora, yo le voy a hacer una resta porque no voy a ocupar el corchete de apertura, que sería restarle un carácter, pero tampoco voy a ocupar la última contradiagonal, entonces le voy a poner 2. Le voy a restar esos dos caracteres que no voy a estar ocupando. Voy a presionar Enter y aquí me dice que yo requiero de esta celda los primeros 68 caracteres. En la celda B4 voy a escribir la fórmula extrae, que también la voy a dejar en la descripción del video, extrae. ¿Y de qué texto voy a extraer información? Pues en este caso es de la celda B2, la cual selecciono, coloco una coma. En posición inicial va a ser desde el primer carácter y el número de caracteres los tenemos especificados en B3. Así que voy a seleccionar la celda B3 y voy a cerrar paréntesis, presiono Enter y ya tenemos la ruta de la carpeta. Ahora vamos a simplificar la fórmula para tenerla en una sola celda. Voy a la fórmula que tengo en la celda B3, voy a presionar función 2 y podemos ver que estamos haciendo referencia a la fórmula que tenemos en la celda B2. Voy a presionar Escape para irme a la fórmula que tengo en la celda B2, presiono F2 y voy a copiar la fórmula sin el igual. Puedo copiar con control C,
presiono Escape para salir y me voy nuevamente a la celda B3. En la celda B3 nuevamente presiono función 2, me desplazo con las flechas y donde está B2 lo selecciono y aquí voy a pegar la fórmula que tenemos en B2. Presiono Enter y si nuevamente presiono función 2 en B3, vemos que ya no estoy ocupando la fórmula de B2. Pero en la fórmula de B4 todavía lo vamos a estar ocupando. Presiono nuevamente F2 o puedes seleccionar aquí desde la barra de fórmulas. Entonces vamos a reemplazar nuevamente B2 con la fórmula que tenemos en B2. Presiono Enter y nuevamente estamos haciendo referencia, pero ahora a B3. Entonces me voy a B3, tomo la fórmula de B3 sin el igual, me regreso a B4 y reemplazo B3 con la fórmula que tenemos en B3. Presiono Enter y listo. Si me regreso a B4 y selecciono función 2, vemos que ya no estamos haciendo referencia a ninguna otra celda, con lo cual ya puedo borrar lo demás. Con control X voy a regresar esta fórmula a la parte superior en B2 para tener aquí la ruta de la carpeta. Ahora le voy a dar un nombre a esta celda. Para ello vamos a utilizar el administrador de nombres. Nos vamos a la pestaña Fórmulas y seleccionamos Administrador de nombres. O podemos utilizar el atajo de teclado Control Función 3. Vamos a seleccionar Nuevo. Importante que tengamos seleccionada la celda a la que vamos a nombrar, que en mi caso es B2. Y en nombre voy a escribir Ruta Carpeta. No podemos utilizar espacios. Lo que yo hago es iniciar cada palabra con una letra mayúscula o puedes utilizar un guión bajo para separar. En ámbito es muy importante que esté marcado como un libro y posteriormente seleccionamos aceptar. Bien, ya podemos cerrar el administrador de nombres. Ahora voy a cargar estos datos en Power Query. Es importante que esté seleccionada la celda B2, que es a la que le di el nombre y tiene la ruta de la carpeta. Me voy a la pestaña de datos y en la pestaña de datos me voy al apartado de obtener y transformar datos y voy a seleccionar la opción de una tabla o rango. Se abre el editor de Power Query, podemos ver que son 3 pasos los que se agregaron, pero realmente solo requiere el primer paso. Entonces aquí es donde tenemos el último paso que se llama tipo cambiado. Hay una X que podemos ver que se marca en rojo. Vamos a seleccionar y con eso se borra el paso. O igual con clic derecho y eliminar. Bien, ya nos quedamos solo con el primer paso que es el que realmente ocupamos. Y en la parte superior, en la barra de fórmula, podemos ver cómo se están cargando estos datos. En la parte de nombre tenemos un nombre que realmente desconozco de dónde salió, pero lo vamos a reemplazar por el nombre que nosotros le dimos a la celda. En mi caso es ruta carpeta. Voy a la parte final y selecciono Enter y podemos ver que nuevamente se cargaron los datos, que es la ruta de la carpeta. Vamos a hacer un ejemplo si yo escribiera mal este nombre. Si yo selecciono Enter, pues me da aquí un error. Ya nos está cargando los datos porque no encuentra ninguna celda con este nombre. Entonces le pongo el nombre correcto, ruta carpeta, me voy al final, presiono Enter, se me carga la ruta, eliminamos los últimos pasos ya que solo requerimos el primer paso. Importante que esta parte quede con el nombre que nosotros le dimos a la celda, por si lo llevamos a cambiar de ubicación, sigue haciendo referencia al nombre de la celda y no en específico a la celda. Bien, aquí tenemos la ruta, pero podemos ver que nos lo está cargando como una tabla. Realmente nosotros lo requerimos utilizar como un parámetro. Para hacer este cambio, donde aparece la ruta de la carpeta en esta pequeña tablita que tenemos, voy a hacer clic derecho, voy a utilizar la opción que dice rastrear desagrupando datos. Selecciono clic y podemos ver que ya solo queda la ruta de la carpeta y de hecho en el icono que tiene podemos ver que cambió. Ahora solo aparece texto cuando anteriormente aparecía como una tabla. Bien, esta información ya la podemos estar utilizando, pero va a ser un poco complicado hacer referencia a este nombre ya que nos podemos confundir. Entonces lo podemos cambiar desde esta parte de propiedades de la consulta o aquí donde está la consulta, doy clic derecho y cambiar nombre o también con función 2. Yo le voy a escribir aquí ruta carpeta y selecciono Enter. Bien, ya nuestra consulta se llama ruta carpeta y ya la podemos estar utilizando dentro de otras consultas, que es lo que vamos a ver. Voy a regresar a mi consulta de ventas, que es la que tengo en la parte superior. Voy al paso de origen, que es el primero. Voy a quitar un poco el zoom para que se pueda ver completo. Y en el paso origen, pues en la barra de fórmulas podemos visualizar la ruta de la carpeta que se está cargando. Vamos a reemplazar todo esto, ¿sí? Desde las comillas,
lo vamos a reemplazar con el parámetro que acabamos de crear, que en mi caso se llama ruta carpeta, lo cual tenemos que escribir exactamente igual, y presionamos Enter al final, ya una vez después de los paréntesis. Vemos que tenemos este error, el cual es muy sencillo de quitar. Nos vamos a ir a la pestaña de archivo. En archivo nos vamos a opciones y configuración, opciones de consulta. Una vez que carga, nos vamos a ir al apartado del libro actual y privacidad. El cambio que vamos a hacer solo es para el archivo actual. Vemos que estamos en el apartado de niveles de privacidad y lo vamos a cambiar por la segunda opción, que es ignorar los niveles de privacidad y mejorar el rendimiento. Vamos a seleccionar aceptar. Vemos que continúa el error, pero es muy sencillo. A la derecha nos vamos al segundo paso, lo seleccionamos y vemos que ya no aparece el error. Si nos regresamos al primer paso, igual ya no va a estar el error, solo se necesita como recargar la información. Bien, entonces mencionamos que aquí en el paso origen se cargan los archivos de la carpeta que tenemos en nuestra ruta dinámica, que la estamos cargando desde una celda nombrada en Excel, que en este caso se llama ruta carpeta esta celda. Bien, nos vamos nuevamente a la consulta, entonces se siguen cargando los archivos de la carpeta, se filtran los archivos con un nombre, que en este caso es el nombre de ventas, se toma el archivo más reciente para cargarse esa información. Una vez que se carga, pues ya tenemos otras consultas que hacen un ranqueo por sucursal, por libro más vendido, entre otros datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo mueva este archivo a la carpeta de mes de marzo, pues la fórmula va a cambiar, ya no me va a decir que está almacenado en la carpeta de febrero, sino en marzo, y se va a actualizar con la información de la carpeta donde se encuentra el archivo. Voy a cerrar el editor de Power Query, voy a seleccionar mantener, y toda esa parte que vimos de cargar el archivo más reciente de una carpeta está en otro video que voy a dejar aquí en la descripción del video por si te interesa ver cómo puedes cargar el archivo más reciente de una carpeta. Vemos que se nos cargó esta tabla, la cual realmente no la requerimos porque esa ruta solo la requerimos cargar en Power Query. De hecho, ya la tenemos en una celda nombrada esa ruta, así que no requerimos otra tabla que nos dé exactamente la misma información. Me voy a la vista completa. Simplemente lo que voy a hacer es esa hoja, eliminarla. Le doy clic derecho a esta hoja que se me cargó. Eliminar. Selecciono eliminar nuevamente y listo. Nos regresa a la hoja donde tenemos el dato original. Si nos vamos a la parte derecha, podemos ver que cambió esta parte de la ruta carpeta, cambió a solo conexión, lo que quiere decir que solo está cargando los datos en Power Query, pero no los está volviendo a bajar Excel. Con eso es más que suficiente. Voy a cerrar este apartado y voy a cerrar esta parte de ahí que aparece. Ahora, lo que voy a hacer es guardar los cambios en el archivo, cerrarlo y pasarlo a la carpeta del mes de marzo. Cierro el archivo, voy a las carpetas, tomo el archivo que se llama Informe Febrero 2024, que es el que acabamos de hacerle las modificaciones, me regreso a la carpeta previa y lo pego en la carpeta del mes de marzo. Listo, aquí pues le voy a cambiar el nombre, que esté esto ordenado, presiono Enter, abro el archivo, ¿sí? Aquí le voy a dar habilitar contenido y vemos que esta ruta cambió. Ahora me dice marzo, voy a hacer un poquito de zoom. Vemos que ahora me dice marzo de 2024, la carpeta a la que estamos haciendo referencia. Y esta misma ruta que ya se actualizó de manera dinámica, pues es la que vamos a ver en Power Query. Ahora me voy a Power Query a revisarlo. Con el atajo de teclado de función 12 puedo entrar. Y me voy a ir a mi parámetro, ruta carpeta, que está en la parte inferior. Y podemos ver que cambió ahora a marzo, ¿sí? Porque desde Excel cambió esta ruta a marzo, entonces es la información que estamos cargando a Power Query. Y si yo me voy a mi consulta de ventas, voy al paso de origen, pues estamos haciendo referencia a ese parámetro. Si nos vamos a los archivos que se están cargando, podemos ver que ahora son archivos del mes de marzo. También en la ruta de la carpeta podemos ver que son de la carpeta del mes de marzo. Si yo me voy a mi otro archivo que se llama ruta estática, pues aquí la ruta sigue en el mes de febrero. Voy a salir de Power Query. Voy a regresar aquí a la hoja de ventas, voy a la pestaña de datos y simplemente selecciono actualizar todo. Esta parte donde dice fecha febrero, vamos a ver que va a cambiar ahorita a marzo, ya que ahora está tomando el archivo más reciente de la carpeta de marzo. Igual hubo algunos cambios en estos ranqueos que tenemos a la derecha. Bien, espero este video te sea de utilidad. Cualquier duda que tengas, puedes dejarla en los comentarios de este video. Hasta la próxima.